El presidente del Gobierno, se lo contábamos hace un momento, acaba de firmar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones del 28 de abril. Pero no es el único decreto que el Ejecutivo ha impulsado en los últimos días de su mandato. La oposición los tacha de electoralistas, mientras que los ministros anuncian que seguirán aprobando medidas sociales. De todo esto y de la huelga feminista del viernes vamos a hablar hoy con nuestros invitados: Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz, y con Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. 32 decretos ley ha aprobado el Gobierno en solo 9 meses. ¿Creéis, como la oposición, que ha abusado de un recurso excepcional? El decreto ley es un instrumento extraordinario que se ha convertido en un instrumento ordinario de las circunstancias políticas. Ha llevado a que... Mira, yo creo que cuando, incluso periodísticamente, ¿no? A veces cometemos el error de decir el Gobierno ha aprobado una ley. No, la ley la aprueban las Cortes Generales. En el título tercero de la Constitución se regula las Cortes Generales, que tienen la potestad legislativa en exclusiva, y el decreto ley es una excepción a ese monopolio. El decreto ley, teóricamente, debe nacer cuando existen unas razones, como dice la Constitución, una extraordinaria y urgente necesidad. Es cuando el Gobierno puede aprobar un decreto ley para regular una materia, y lo hace de forma provisional. Durante 30 días ese Gobierno está vigente, se publica en el BOE, pero inmediatamente tiene que trasladarse al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados, en un debate a la totalidad, o lo deroga o lo convalida. Si lo convalida, sigue vigente. ¿Y qué ocurre cuando las Cortes están disueltas, como es el caso actual? Bueno, Fernando explicaba muy bien la provisionalidad y el carácter excepcional de este instrumento, pero y creo que merece la pena que la ciudadanía conozca un poco más las características fundamentales de esta norma, pero respondiendo a tu pregunta, antes de profundizar algo más en ello, si el tiempo nos lo permite, pues lo que ocurre es que en lugar de haber ese debate de totalidad en pleno de todas las Cortes al que Fernando se refería, pues esa mini tramitación o ese mini debate se sustancia en la Diputación Permanente. Con lo cual, bueno, pues el diálogo, el debate y el enriquecimiento de la propia norma es muchísimo menor, y digamos que de alguna forma de ese proceso resulta una ley que no ha sido pues suficientemente debatida, o al menos no como las leyes que se tramitan de forma ordinaria, ni tampoco las que se tramitan de forma urgente, que también hay un trámite de urgencia en el Parlamento sin tener que recurrir a este instrumento, ¿no? Pero yo creo que es que como juristas aquí vamos a disentir muy poco los dos, ¿no? Realmente el decreto ley, como Fernando muy bien explica, pues rompe un principio básico de nuestro ordenamiento, que es la separación de poderes. El papel del Gobierno no es legislar, es proponer las leyes en ese sentido, y también es, como potestad normativa, desarrollar esas normas, esas leyes, a través de normas inferiores, lo que son los reglamentos. Pero su, digamos, papel fundamental no es dictarnos las leyes tal cual, sino proponerlas para que de esa iniciativa del Gobierno y del debate posterior de las Cortes pues resulte un producto, digamos, mejorado, ¿no? O enriquecido. Mira, yo creo que nos falta mucha cultura constitucional. Sí. Tenemos un Congreso y un Senado no, pero un Congreso sí muy fracturado. Muchos grupos políticos. Además, el presidente Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, por así decir, con una moción de censura de aluvión, donde se suman muchas cosas diferentes, con muchos intereses, además incluso contrapuestos, como se ha visto en la ley de presupuestos, donde los grupos independentistas deciden no apoyarlo. ¿Qué ocurre con eso? Pues sencillamente ocurre que al Gobierno, al no tener una mayoría clara en el Parlamento, le es muy difícil tramitar los proyectos de ley como se debería hacer ordinariamente. Esto la ciudadanía no lo entiende, ¿eh? No lo sabe. A la ciudadanía le da igual que al final la norma salga del Gobierno o salga de las Cortes. Pero a largo plazo es muy malo. Sí. Y es malo precisamente por lo que está diciendo Margarita. Es decir, por la sencilla razón de que al final el Parlamento queda a un lado, el Gobierno se convierte en el centro de toda la política, y el nivel de deliberación, el respeto a las minorías, la palabra, la democracia deliberativa, todo eso se fractura. A la hora, si el Gobierno Sánchez decide, porque además no está en funciones, el Gobierno del presidente Sánchez entrará en funciones el día justo después de las elecciones generales. Exacto. Hasta el día de las elecciones generales
tenemos un gobierno perfectamente legítimo, pero sí es verdad que cada viernes en los consejos de ministros vamos a tener un decreto ley. A mi modo de ver, yo creo que vamos a pervertir no solamente la función del Parlamento, la separación de poderes, sino que yo creo que se está haciendo un uso muy indebido del decreto ley en la medida en que se está haciendo un uso de una prerrogativa que tiene el Gobierno para jugar con cierta ventaja. Sobre todo si tú en esos decretos leyes metes cuestiones de índole o de calado social, ¿no? Ahí va. Se ha ampliado el permiso de paternidad, se han regulado los alquileres, se han aprobado medidas para luchar contra la brecha salarial de las mujeres y los hombres. El líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha anunciado que estos decretos sociales del Gobierno los va a llevar a la Junta Electoral. Los considera electoralistas cuando estamos a poco menos de 2 meses de las elecciones. Claro, con independencia de la Junta Electoral y con independencia también de la finalidad con la que el Gobierno haga eso, a mí me gustaría... vamos a ver, sé perfectamente que el trasfondo político e ideológico está detrás de toda la cuestión y máxime ahora, ¿no?, en el momento en el que estamos. Pero creo que este debate hay incluso que independizarlo de la cuestión política y os diré por qué. Fernando decía que es un instrumento del que se abusa, efectivamente es así y ocurre con todos los gobiernos en algún momento. La diferencia es que este abuso se está produciendo precisamente ahora, no en el momento en el que el gobierno está en sus primeros meses o en su primera andadura o en la andadura normal, sino cuando ya se han anunciado las elecciones, con lo cual esa provisionalidad es todavía mayor. Pero al margen de eso, es que el Real Decreto Ley tiene otro problema añadido. Esa falta de debate que comentábamos produce muy a menudo malas leyes. Con independencia del fondo y de la intención de la propia norma, produce leyes que dan luego muchos problemas a los operadores jurídicos a la hora de aplicarlas, porque son leyes que presentan más defectos técnicos habitualmente, lógicamente estoy generalizando, que los que presenta una ley normalmente debatida, normalmente tramitada, porque, bueno... el dicho popular, 4 ojos ven más que 2, pues imaginémonos si todo el Parlamento y todo el Congreso tiene oportunidad de debatir y de discutir el contenido de la ley con independencia del sesgo que la norma tenga, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte siempre pues se hace hincapié en la característica del Real Decreto Ley, esos 2 adjetivos que la Constitución pone de que se requiere o se puede utilizar esa norma con carácter lógicamente excepcional por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Pero hay otro límite más que es muy desconocido por los ciudadanos, que es el de la materia regulada. La propia Constitución limita las materias del Real Decreto Ley y de hecho, aunque el Tribunal Constitucional, y en este sentido yo no sé si Fernando estará de acuerdo o no, pero como en otras muchas materias yo creo que el Tribunal Constitucional deja mucho que desear, ha dejado mucho que desear en su función a lo largo de todos estos años que llevamos de democracia en relación con el control de los reales decretos leyes, pues realmente cuando el Constitucional en las 2 únicas ocasiones en que ha tirado algún decreto ley, y la última vez el año pasado, ¿no?, en una sentencia de 2018, ha sido precisamente no ya solo por discutir que no había realmente extraordinaria y urgente necesidad, sino porque además se regulaban derechos, en este caso eran derechos de los jubilados incluso, o sea que hay una similitud con algunas de las materias que ahora se están tratando, ¿no? Y que eso se haga a ciencia y conciencia por parte del poder político es criticable, lo haga el político que lo haga y del signo que sea. Pero no dejo sin responder una pregunta. Sí. El Partido Popular puede llevarlo a la Junta Electoral, pero es que la Junta Electoral no puede decir nada. Claro. Por una sencilla razón, es que el decreto ley es ley. Claro. La única opción que tiene el Partido Popular o Ciudadanos es plantear el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que lo resolverá dentro de 3 años, si es que lo resuelve, con lo cual miel sobre hojuelas para el gobierno de Sánchez. Pero hay otro elemento que te iba a decir antes que me parece importante. El filibusterismo parlamentario, es decir, la piratería parlamentaria en la que hemos entrado. El gobierno Sánchez se escuda con razón en una situación que se da en el Congreso de los Diputados que conviene saberla. Se han presentado muchísimos proyectos de ley ante la mesa del Congreso. ¿Qué ha hecho la mesa del Congreso que controlan el Partido Popular y Ciudadanos? Bien, ampliar el plazo de enmiendas permanentemente. Cuando tú, desde el Congreso de los Diputados, estás obstaculizando la dirección política del país, que le corresponde al Gobierno, obviamente el Gobierno tiene la tentación, y la está teniendo, de acudir del decreto ley, que
Si te fijas, que también me parece importante, fíjate que, porque son críticas que se hacen y a lo mejor si no se explican no se pueden justificar bien. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, dice el gobierno ha llegado muy poco, ha sido poco ambicioso en el decreto ley sobre materia de alquiler. Tendría que haber permitido que se limitasen los precios en distintos barrios, etcétera, que cada ayuntamiento. Mira, eso es que está prohibido por la Constitución. Claro. Eso es una limitación clara y expresa del derecho de propiedad. Y por lo tanto, por lo menos, el gobierno de Sánchez ha tenido la cautela de no embarcarse en un decreto ley que no solamente formalmente, porque no hay una extraordinaria y urgente necesidad, es decir, se podía haber hecho por ley, materialmente, al afectar a la propiedad, es un decreto que directamente afrenta a los derechos fundamentales. Sí, es importante conocer los contextos. Tampoco habría salido. Uno de esos decretos, decíamos, se aprobó el viernes, trataba de poner coto, luchar contra la discriminación salarial que sufren las mujeres. Esa es una de las reivindicaciones que se van a defender el próximo viernes, este mismo viernes, en las movilizaciones del 8 de marzo. Está convocada la segunda huelga feminista de este país. ¿Tendrá el mismo efecto que la del año pasado? Los organizadores esperan que se multiplique la participación. ¿Qué podemos esperar de esta segunda huelga? Pues no sé, la bola de cristal no yo creo que sí, va a ser una manifestación de éxito absoluto, rotundo. Sí, la manifestación probablemente sí. Ya el seguimiento de la huelga yo tengo mis dudas. No por la materia, no por el momento. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado todos a apuntar en nuestro calendario el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y a aceptar con mucha normalidad cualquier acto de reivindicación en cualquier parcela que nos afecte a las mujeres, ¿no? Luego, desde ese punto de vista, yo creo que el seguimiento moral, ético, incluso en el ámbito de las manifestaciones va a ser grande. Ya en el plano de la huelga pues tengo mis dudas, porque realmente bueno, yo soy un poco escéptica respecto, es una cuestión puramente personal, vamos, no tiene que compartirse, ¿no? Pero respecto a la efectividad de las huelgas en determinados momentos, y ya en el siglo XXI se ha visto en muchas ocasiones, tengo mis reticencias respecto a que la huelga sea la mejor manera de lograr algo. La visibilidad sí, las manifestaciones sí, ya el seguimiento de la huelga como tal, pues bueno, pues cada uno puede tener su opinión. Yo particularmente tengo clase y examen el viernes, además y es absolutamente inaplazable, con lo cual yo particularmente no voy a hacer huelga, pero no quiere eso decir que no esté de acuerdo. Cosa que tus alumnas las hagan. Eso sí, alguna la hará. Y tendrás que repetir el examen, así que es mejor que te lo plantees. Sí, no, el problema es que en ese máster es imposible porque es un máster muy particular, pero bueno, con independencia del caso concreto, pues evidentemente todo el respeto hacia toda aquella persona que considere que con esa secundar la huelga logra algo, pues claro, evidentemente no. Yo creo que el 8 de marzo es el gran día de las mujeres, lo digo como hombre. Creo que el año pasado fue un éxito, creo que este va a ser un gran éxito. Sí, lo fue. Es más, y permitidme que lo diga entre dos mujeres, ¿vale? Es decir, yo creo que el feminismo tiene que sonreír mucho de aquí al viernes. No caer en ningún marco mental, estos que nos están queriendo imponer, por una sencilla razón. Porque, y lo digo como hombre, ¿vale? Ya no solamente como profesor. Por supuesto que no soy para nada como profesor, como hombre. El feminismo no es más que la causa de la igualdad de las mujeres. Y si uno piensa y objetivamente mira la situación de las mujeres, no solamente en España y en Europa, que pueden ser mujeres privilegiadas, no digamos en el resto del mundo, ¿vale? Hay causas más que suficientes para una huelga. Discriminación laboral, brecha salarial, techos de cristal, cuidados en la familia a menores y a mayores, la tasa rosa de la que hemos hablado antes. Hay condiciones tan objetivas para que las mujeres tengan un día para decir tenemos que luchar, como dice la Constitución, para que nuestras condiciones de igualdad y libertad sean como las de los hombres. Y por supuesto, por eso digo lo de la sonrisa, dejar absolutamente a un lado todos los marcos mentales xenófobos, racistas, mal encarados, antipáticos que nos quieran imponer. Creo que de aquí, de verdad, y yo creo que es un mensaje que me apetece decirlo, es decir, que de aquí al viernes yo creo que las mujeres tendréis que tener una sonrisa en la cara, que vais a reventar las calles,
que nos vaya a transmitir a los hombres que estáis peleando por vuestra igualdad y que siempre que se ha peleado por la igualdad, la civilización ha avanzado, y tenemos ejemplos en la historia muchísimos. ¿Creéis que después de las movilizaciones del año pasado ha habido algún tipo de reacción antifeminista en algunos sectores? Bueno, claro, evidentemente ha habido, en el plano político ha habido alguna reacción en este sentido. Tal vez quizá habría que analizarla con más profundidad para ver hasta qué punto es una reacción antifeminista o no lo es. Pero en cualquier caso, como dice Fernando, razones para la lucha, digamos, o para la reivindicación, claro que hay. Yo creo que cualquier persona que esté un poco en el mundo, y con el mundo no me refiero al mundo profesional ni laboral, me refiero a la familia, me refiero a las relaciones interpersonales, me refiero a los grupos de amigos entre adolescentes, me refiero a las relaciones de todo tipo, puede percibir claramente que las mujeres no estamos todavía en una posición de igualdad respecto a los hombres en muchos ámbitos, ¿no? A veces impuesta por la sociedad, a veces autoaceptada, porque también eso hay que decirlo. Hay ocasiones en que las mujeres tenemos unos roles muy importantes en nuestra vida y libremente también decidimos priorizar unos u otros según el momento. El hombre está, creo, quizás menos acostumbrado a efectuar esa decisión. A lo mejor en el futuro eso cambia, hoy en día no lo sé. Pero hay también un aspecto importante que a mí me gustaría tocar, como creo que es parte de esa reivindicación y que convendría tratarlo, y es la tremenda cosificación del cuerpo de la mujer, que es algo que, bueno, también sucede en cierta medida con el cuerpo del hombre, pero en mucha menor medida. Tenemos ahora mismo sobre la mesa, incluso de los políticos, la iniciativa, pues las posibles regulaciones o no de la prostitución, esa normalización que la prostitución pueda suponer, la regulación o no de la maternidad subrogada, dicho de otro modo, vientres de alquiler. Sí, precisamente, perdona que te corte en este momento, pero precisamente esos dos aspectos que estás mencionando son los que está defendiendo Ciudadanos, levantando una bandera del feminismo liberal. ¿El feminismo es liberal, progresista, tiene que ser de alguna ideología? El feminismo es igualdad, ni liberal ni es igualdad, es una lucha por la igualdad. Y además, sinceramente, creo que Ciudadanos se equivoca muchísimo. Es decir, yo no creo que el problema de la mujer sea ahora mismo los vientres de alquiler, que siempre... Quizás es liberal por eso, porque el vientre de alquiler tiene detrás dinero, tiene detrás un negocio, tiene el Código Civil, bueno, seguro que hay una explotación indudable, y el tema de la prostitución, que es un tema muy delicado, que yo creo que no se puede poner como objetivo. Pero yo es que no caería en ningún marco mental de eso. Es decir, pretenden desde los grupos nuevos neomachistas que existen en la sociedad y que quieren ahora hacernos los marcos mentales, que entremos en su día. Yo es que no entraba, sinceramente. Yo creo que el día 8 de marzo, insisto, es un día de reivindicación de la igualdad. Mira, el artículo 9.2 de la Constitución dice que los poderes públicos están obligados a perseguir y a conseguir que las condiciones de igualdad y de libertad de todos sean reales y efectivas. ¿Y esa igualdad se puede conseguir sin la implicación de los hombres? No. Yo, si me lo permite, yo solamente compartiría un feminismo que no tuviese etiquetas. O sea, esos adjetivos posteriores creo que no valen, porque creo que cada mujer tiene que tener el derecho a reivindicar su feminidad y su forma de ser mujer como mejor le parezca a ella, y que esas condiciones la sociedad se las proporcione. Y por otro lado, creo que también hay una idea que para mí es muy importante, que es que feminismo no significa acoso y derribo al hombre. El hombre es un aliado, el hombre es el compañero, el hombre es el igual, el hombre no es el inferior tampoco, ni es el enemigo a batir. Yo creo que viva la diferencia entre los sexos, creo que para mí es una riqueza magnífica, siempre y cuando esa diferencia evidentemente no signifique diferencia de derechos, diferencia de condición, diferencia de trato, etcétera, ¿no? Sin los hombres es imposible. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra mesa de análisis de hoy. Tenemos que agradecer a Fernando Álvarez Osorio y a Margarita Castilla que nos hayan acompañado esta tarde. Se quedan ahora con Ángel Gámez y el espacio para el deporte. Pero antes, unos minutos de publicidad. Hasta luego.